Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Un episodio que podemos llamar el segundo teórico o de contenido un poquito más técnico y no tan divulgativo. Ya estrené en su momento el capítulo sobre vía subcutánea a colación de que me invitaron a dar parte de un taller de una jornada en Fundación Hospitalarias Cantabria el pasado 11 de marzo. Y creo interesante compartir también a través de esta vía lo que allí se habló, al menos por mi parte. Y la segunda parte de mi intervención fue sobre la herramienta NECPAL. Me pidieron hablar sobre NECPAL. Así que vamos a hacer un breve resumen con este apoyo de las diapositivas sobre lo que conté. Y empezaba diciendo que esto de la inversión de la pirámide poblacional no es nuevo, es tan viejo que a mí ya me lo contaban en la universidad. Es verdad que yo no soy tan mayor, pero es verdad que llevo toda mi vida profesional o estudiantil, toda mi vida dedicada a la medicina, escuchando esto, que cada vez va a haber más personas mayores, que el nivel de dependencia, de cronicidad no deja de aumentar año tras año, y esto pone en jaque sin duda pues, la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre todo cambia el paradigma de las necesidades de la población española. Estos son datos de 2023, donde ya vemos que hay una cantidad muy importante de gente por encima de los 65 años. Entonces, bueno, hablar de NECPAL es hablar de cronicidad. Y primero voy a hacer una breve introducción sobre esto para luego meterme de lleno en la herramienta. Estos son datos de su grupo de trabajo. El 70% de las personas en países con medio y o alto nivel de desarrollo mueren a consecuencia de procesos crónicos evolutivos y cerca del 1,5% padecen enfermedades o condiciones crónicas evolutivas con pronóstico de vida limitado, es decir, con necesidades paliativas. La Organización Mundial de la Salud recomienda instaurar la atención paliativa precoz integral, ya lo decía en su definición sobre los cuidados paliativos, y además ha de estar integrada en las personas con todo tipo de enfermedades o condiciones crónicas en todos los servicios de salud, a todos los niveles asistenciales, siendo su identificación el primer paso. Las prevalencias en España de este grupo de trabajo, la herramienta NECPAL viene de la mano de la Universidad de Vic, de la mano del doctor Xavier Gómez Batiste, con su equipo de trabajo, que desde el año 2014, que inició las publicaciones con respecto a esta herramienta, que realmente se estrena o se publica en 2011, gracias a esta herramienta que se publica en 2011 empieza a medir prevalencias en España y habla pues un poquito de esto que decíamos en la anterior diapositiva, que hasta el 1,5% de la población general tiene necesidades paliativas, que el 1% de población está atendida por equipos de atención primaria, que las necesidades paliativas en hospitales de agudos ascienden al 40% de las personas. Y esta cifra se dispara, ya os lo puedo decir, cuando hablamos de servicios de medicina interna y mucho más en geriatría, pero ahí no acaba la cosa, el 70% en centros sociosanitarios y del 30 al 70% en centros residenciales, con un margen bastante amplio, pero mucha necesidad paliativa en general en España. El proyecto NECPAL, que es como se llamó al principio, esta versión 1.0, nace de la mano del Instituto Catalán de Oncología, el doctor Gómez Batiste, en noviembre de 2011. Y lo que querían conseguir, el objetivo fundamental, es tener un instrumento para identificar estas personas que estaban en situación de enfermedad crónica avanzada y necesitaban esta atención paliativa en los servicios de salud. Entonces nace el instrumento NECPAL. Y ha evolucionado desde noviembre de 2011 hasta 2021, que es la última versión, a lo que se llama el NECPAL 4.0 pronóstico.
Y voy a intentar en este pequeño desarrollo de la investigación que he podido realizar sobre Nepal y sobre mi propia experiencia al usarla, cómo ha ido evolucionando, en qué consiste realmente ya no la herramienta, sino todo el trabajo que ha llevado por delante y todas las repercusiones positivas, los beneficios que se han podido obtener de la aplicación de este proyecto, de esta herramienta. Bueno, lo primero es hablar de este hombre. Este hombre es el doctor Gómez Batiste, es el director científico del programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, colaborando desde el principio con la Fundación La Caixa. Ahí en esa URL hay un vídeo de YouTube muy inspirador de lo que habla el doctor Gómez Batiste, que fundamentalmente, no lo voy a poner, si queréis ahí lo podéis copiar y pegar y lo veis, lo puse en la charla, pero en realidad una de las cosas, dice muchas cosas interesantes, pero una de las más importantes, sobre todo a la hora de concebir la atención paliativa, es que ha cambiado. Ha cambiado a nivel científico desde hace ya muchos años o bastantes años, pero no a nivel de la mentalidad ni de los médicos, ni de los sanitarios en general, y mucho menos de la población general. Yo creo que me jubilaré y todavía habrá alguien que venga a nuestra unidad pensando que hablar de paliativos es hablar de lo van a sedar y ya está, y va a durar 2 días. La atención paliativa va mucho más allá del final de vida, finalísimo, ¿no? De esa agonía, de ese momento ya final, y por supuesto no siempre se sedan a los pacientes en final de vida. La atención paliativa es un espectro que tiene que ver con una transición y de un modelo de atención integral, de manera que el grupo de trabajo habla de una primera transición y una segunda transición. Como vemos en el esquema, desde un buen estado de salud en el que no se necesita ningún tipo de atención sanitaria, podemos pasar más o menos bruscamente hacia una enfermedad que, especialmente si es crónica, incapacitante, o incluso si es oncológica progresiva y no tiene tratamiento, tendrá este espectro de la primera transición, del enfoque curativo, donde por supuesto vamos a hacer lo posible y lo imposible, y la ciencia se va a poner a disposición de esa persona para curarlo, para sacarle de esa situación de enfermedad. Pero esto sabemos que es posible para enfermedades agudas y para estabilizar algunas enfermedades crónicas. Pero ya digo, todas las enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas, propias de las personas añosas, junto con toda la patología oncológica avanzada no curable a día de hoy, con los avances técnicos, médicos, tecnológicos que tenemos ahora mismo, irremediablemente van a tener que transitar esta primera transición, de manera que conforme vayamos avanzando en esa enfermedad, más necesidades paliativas vamos a tener, más enfoque y cultura paliativa es necesaria para atender de forma adecuada a las personas con este tipo de enfermedades. De manera que cuanto más vaya pasando el tiempo, más débil va a estar la persona, más síntomas va a tener, más necesidades por parte del sistema de salud va a tener, más enfoque paliativo debería tener y menos enfoque con ese enfoque curativo, intención curativa, intervencionista, en la que muchas veces caemos por inercia terapéutica y caemos en verdaderos casos de obstinación terapéutica y de daño al paciente por ese intentar hacer todo lo posible hasta el final, aunque sabemos que no se va a poder curar. Las personas con posibilidad, con potencialidad de curación, han de tener todos los recursos para poder alcanzar eso, curarse. Pero si tenemos claro que esa situación no es curable, debería prevalecer un enfoque paliativo. Y luego, por supuesto, hay que individualizar todos los casos. Pero en general, como concepto, esto debería ser así. Más que nada, porque es lo mejor para la persona, es lo mejor para el sistema y es lo mejor para la adaptación a la enfermedad. Y se habla de segunda transición, lo que la gente piensa que son cuidados paliativos, que es situación de terminalidad absoluta, que me quedan semanas, días o incluso horas. Bien,
Esto me lleva también a hablar de trayectorias en final de vida, que esto también lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que más o menos, pues un tercio de los pacientes o de las personas falleceremos de fragilidad, demencia, enfermedades asociadas neurodegenerativas. Un tercio moriremos de fracaso de órgano de fracaso de cualquier órgano, ¿verdad? Del corazón, los pulmones, cualquier tipo de insuficiencia de órgano que acabará siendo terminal. Muy poca gente se morirá de muerte súbita y el resto se morirán de cáncer. Prácticamente un 25% de la población se morirá de cáncer. Y estos tres tipos de trayectorias de enfermedad están bien tipificadas, de manera que el cáncer generalmente tiene la gráfica de arriba en azul, en la que se mantiene más o menos estable, aunque esa pendiente probablemente si es un cáncer avanzado, pues es más que nada descendente, no es tan plana, y llega un punto de no retorno en la que hay una caída muy prolongada hasta que el paciente fallece, cuando ya se han acabado los tratamientos que estaban contemporizando, ¿no? O estaban manteniendo un poquito a raya la enfermedad, cuando el cuerpo ya lo que es la reserva funcional de la persona fracasa, pues ahí es donde empezamos la montaña rusa hacia abajo con una pendiente muy inclinada. Las insuficiencias de órgano funcionan de manera que vemos claramente esa pendiente descendente y esos valles suelen ser pues, crisis de enfermedad, donde hay hospitalizaciones, donde hay reagudizaciones y cada vez, como veis, después de ese bajón, nunca se vuelve a la situación funcional previa, sino que un poco por debajo, 1 o 2 escalones por debajo, ¿no? Sobre todo ahí hablamos de insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, como por ejemplo patologías que causan insuficiencias respiratorias como pueden ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Y entonces también vemos que esa pendiente va bajando y en un momento dado, igual que pasaba en la anterior, agotada la reserva funcional, agotada la pila de la persona y de los tratamientos, de la eficacia de los tratamientos que se van poniendo, acaba pues prácticamente con una vertical hacia abajo que acaba con la muerte. Y la demencia, pues como vemos en ese esquema verde, tiene una evolución muchísimo más errática, además prolongado en el tiempo y que puede ser muy variable y no vemos ese bajón, ¿no? Esa verticalidad a la hora de la muerte, sino que puede ser pues mucho más tranquila, aunque siempre hay ese bajón, aunque van siendo tan poquitos los bajones, tan progresivo que prácticamente no se nota, ¿verdad? Pues estas son las clásicas trayectorias de final de vida en función de las enfermedades que acaban con ella, o la tipología de enfermedad que acaba con ella, mejor dicho. Entonces, la herramienta NECPAL. La herramienta NECPAL, como decimos, nace en 2011, fundamentalmente con las características de ser una herramienta de cribaje, es decir, de screening, que nos permite seleccionar. Eso nos va a permitir medir, es decir, nos va a poder dar datos de prevalencia de qué pacientes qué personas tienen necesidades de atención paliativa y nos va a enlazar o nos va a ir esbozando, sobre todo en sus primeras versiones, que no estaba tan claro, un pronóstico, que eso ya, como veremos, está más claro en el 4.0, en la versión 4.0. Bueno, pues hablaban desde el 2011 de que el instrumento NECPAL era una estrategia de identificación de enfermos que requieren medidas paliativas, especialmente en servicios generalistas, como son atención primaria y servicios hospitalarios, como puede ser la medicina interna y la geriatría. El objetivo es identificar enfermos que requieren medidas paliativas y una vez identificado en paciente, obviamente no se puede quedar esto aquí, sino que hay que desarrollar un plan estratégico general, como se ha hecho en Cataluña, para que ese enfoque paliativo se lleve a cabo y pueda tomar tierra en medidas concretas. Hablan de unos 6 pasos para una atención paliativa, pero eso lo hablamos más adelante porque ya lo especificaron bastante y lo han aclarado bastante en las últimas versiones y dejan muy claro, y esto es muy importante, que la identificación de esta situación en ningún caso
contraindica ni limita medidas de tratamiento específico de la enfermedad si están indicadas o, por supuesto, pueden mejorar el estado o la calidad de vida de los enfermos. Esto no es encajonar a una persona y no, tú solo paliativos. Pues si hay determinadas, como pasa en la atención paliativa en general, hay que individualizar los casos. Y aunque nos podría llevar a pensar que eso no estaba proporcionado, pues yo he visto hacer, por ejemplo, una ventana pericárdica a un paciente con un pronóstico, con un enfoque paliativo, pero que tenía un pronóstico de meses, tuvo un taponamiento cardíaco y luego vivió unos meses, los que tenía que vivir por estadística, ¿no? Pero se hizo un procedimiento agresivo que en principio podría parecer desproporcionado, como es una ventana pericárdica. Y es muy interesante porque dice al final que las medidas paliativas pueden y deben, diría yo, ser implementadas por cualquier equipo en cualquier servicio de salud. Estamos hablando de paliativos básicos inicialmente, aunque luego se pudiera derivar a equipos de paliativos específicos, porque no todas las necesidades paliativas han de atenderlos especialistas en cuidados paliativos, sino que todos los médicos y mucho más los generalistas deberíamos tener formación básica en cuidados paliativos. Al menos identificar, mínimo, cuándo el enfoque ha de ser paliativo. No me cansaré de decirlo nunca. ¿Para qué nos sirve o para qué nos servía el instrumento NECPAL en 2011? Para determinar pronóstico y supervivencia, como decimos, para contraindicar otras medidas ni tratamientos que estén indicados, para definir el criterio de intervención de equipos específicos de cuidados paliativos, que en todo caso vendrá determinada por la complejidad del caso y la intervención propuesta, lo que acabamos de comentar, ni obviamente para rechazar medidas terapéuticas que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bien, esto es muy específico y si no lo has usado nunca, te animo a usarlo porque todos, independientemente de la especialidad que tengamos, ¿verdad?, vemos paciente geriátrico. ¿Quién no ve paciente geriátrico? No sé, igual la medicina estética, pero probablemente cada vez más. Entonces, ¿a quién hay que pasarle el instrumento NECPAL? Bueno, el instrumento NECPAL ya vamos a ver que empieza con una pregunta sorpresa, pero antes de ver eso, ¿qué se considera enfermedad crónica evolutiva avanzada? Pues estos diagnósticos, estos 5 grupos. El paciente oncológico especialmente afectado por la enfermedad, que luego vemos qué es, pero enfermedad avanzada, incurable. Paciente con cualquier insuficiencia de órgano especialmente afectados por la enfermedad, pulmonar, cardíaca, neurológica, incluyendo los ictus, los ELAs, las esclerosis múltiple, las enfermedades de motoneurona, el Parkinson, enfermedades hepáticas crónicas, renales, demencias. Tercer grupo, paciente geriátrico que a pesar de no padecer ninguna de las enfermedades antes citadas está en situación de fragilidad particularmente avanzada. Cuarto grupo, paciente que a pesar de no ser geriátrico ni sufrir ninguna de las enfermedades antes citadas, padece alguna otra enfermedad crónica particularmente grave y avanzada. Y última, paciente que sin estar incluido en ninguno de los grupos anteriores ha precisado ser ingresado o atendido domiciliariamente con más intensidad de la esperable. A estas personas, estos grupos de personas, estaría indicado administrarle o pasarle instrumento NECPAL. Bien, decía que el instrumento NECPAL empieza con una pregunta sorpresa, que se considera la identificación positiva. Y la pregunta sorpresa tiene que ser negativa, ¿vale? Es decir, ahora lo vemos, que es más fácil verlo con la pregunta en sí. ¿Cuál es la pregunta sorpresa? La pregunta sorpresa es, ¿le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses? Obviamente esto es subjetivo, tenemos que hacer una reflexión. Pero si la respuesta es sí me sorprendería, pues no se pasa la herramienta NECPAL, porque no estamos considerando que la persona pueda fallecer pronto y, por tanto, es difícil que pueda tener necesidades paliativas. Pero si ponemos que no me sorprendería que Juanito, que acabo de ver en la consulta de atención primaria, fallezca en los próximos 12 meses, entonces iniciamos la herramienta NECPAL, perdón. ¿Y por qué necesitamos hacernos esta pregunta? Personas que no sean sanitarias, o a mí al principio decía, ¿pero por qué tengo que hacerme esta pregunta? Pues porque los médicos, por definición, somos optimistas. Y hay médicos más optimistas que otros.
Y entre los más optimistas de los más optimistas probablemente estén los oncólogos, con todo el respeto y el amor hacia la especialidad. Pero hay muchísima bibliografía que habla del optimismo de los oncólogos. Em, de hecho, explicaba yo en el taller, que esto también lo digo bastante, y una de las primeras veces que yo me quedé bastante en shock con este tema fue cuando atendí a un paciente en urgencias, era un señor como de unos 80 años, que no me acuerdo muy bien por qué venía, la verdad, pero me dijo, le pregunté, porque siempre se pregunta, ¿no? ¿Tiene alguna enfermedad importante? Antes de ir a ver al ordenador y empaparte de su historia, ¿tiene alguna enfermedad importante? No, pues ¿qué va? Dice, la mujer, sí, hombre, Juan, que tienes esto de los huesos. Dice, ah, sí, tengo algo malo en la próstata, también en los huesos, pero no hay ningún problema porque me voy a curar porque mi oncólogo me ha dicho que tengo un tratamiento a medida, ¿no? Eh, bueno, y lo que hablaba el oncólogo ahí en su comentario es que, bueno, que evidentemente, bueno, pues este tipo de cáncer de próstata que tiene metástasis óseas, pues evidentemente, pues no es de los más terribles, pero que en un señor frágil como era este señor, pues obviamente representaba una amenaza. Pero para nada tenía esa percepción. Y es que en ese primer estudio que hay ahí, eh, se evidencia que los oncólogos se muestran como muy enfocados a los resultados positivos de los tratamientos, especialmente cuando son nuevos, aunque la prevalencia o el porcentaje de esos resultados positivos no sea muy alto, y esto confunde a los pacientes y entonces hace que todo el mundo sea mucho más optimista de lo que debería para la situación real, ¿no? Y ese segundo artículo que pongo aquí es muy interesante porque habla de que estudian 37 fragmentos de historias clínicas a pacientes en 16 consultas y encuentran diferencias en las respuestas de diferentes oncólogos. Los pacientes que hablan de cómo están viviendo la enfermedad siguen hablando si el oncólogo, en este caso, está en la misma habitación que ellos, quiere decir que no es una consulta de telemedicina, es una consulta presencial, les mira a los ojos, intenta parafrasear o explicar con sus palabras lo que está diciendo el paciente. Entonces, esto es muy interesante porque se compara, estos oncólogos que hacen esto, esta devolución, tienden a tener una visión más real de la evolución o la posible evolución de la enfermedad de esa persona que tiene delante, en contraposición con aquellos pacientes que cortan, pacientes no, perdón, aquellos oncólogos que cortan al paciente llenándole de datos optimistas o de mostrándoles la evidencia científica de su enfermedad. Y además, cuando hacen eso, el paciente deja de hablar de su situación. Entonces, es muy interesante. Por eso necesitamos esta pregunta sorpresa, porque en general los médicos estamos entrenados para tratar y curar enfermedades y a ser optimistas y a pensar que siempre es posible. El problema es que pensar que siempre es posible y estos comentarios o este discurso bélico optimista o demasiado optimista hace que muchas veces caigamos en esto, en obstinación terapéutica. Y acabamos haciendo daño a las personas cuando no somos realistas, porque se van a fiar de nosotros. ¿Por qué no se van a fiar de nosotros? Pues claro. Y muchas veces no lo hacemos a mal, sino que realmente pensamos que nos podemos agarrar a ese 18,5% de pacientes que van bien con la quinta línea de yo qué sé qué, ¿no? Bien, em, esto, esto es para que veáis realmente que todo está perfectamente descrito y destilado. Hablábamos de, bueno, ahora vamos con eso. Primero, por ir en orden. Vale, tengo el NECPAL enfrente, me hago la pregunta sorpresa, no me extrañaría que mi paciente muriera en los próximos 12 meses y entonces tengo como tres grandes grupos o tres grandes esferas, por así decirlo, ¿no? Y solo con que una de ellas, de todo ese checklist, sea positivo, ya es un NECPAL positivo, ya tenemos necesidades paliativas, ya deberíamos empezar a pensar que esa persona se beneficia de un enfoque puramente paliativo. Con marcar uno solo, ¿vale?
de las diferentes esferas. La primera esfera es que haya habido un aumento de demanda o necesidad por parte del paciente de los recursos sanitarios, o bien que alguien haya pensado que esta persona requiere medidas paliativas, o que alguien haya pensado que igual el tratamiento que se estaban poniendo era excesivo y que querían un manejo más conservador. Cualquiera de esas demandas o esas aseveraciones darían con un sí en la respuesta, una respuesta afirmativa, ¿vale? Y ya tendríamos NECPAL positivo. La segunda gran esfera habla de indicadores clínicos generales de severidad y progresión, que tiene que ver con marcadores nutricionales, y ahí vemos albúmina por debajo de 2,5, pérdida ponderal más del 10%, o impresión clínica de deterioro funcional, nutricional o ponderal sostenido, intenso y no relacionado con un proceso intercurrente. Marcadores funcionales, ahí tenemos marcadores de dependencia como el Bartel, el ECOG, el Karnofsky, que haya pérdida de 2 o más actividades básicas de la vida diaria a pesar de que se haya hecho una intervención terapéutica adecuada, o lo mismo, que impresione clínicamente de deterioro funcional sostenido no relacionado con un proceso intercurrente. Y otros marcadores de severidad y fragilidad, como pueden ser las úlceras por decúbito persistentes en estadios avanzados, infecciones con repercusión sistémica de repetición, más de una, síndromes confusionales, disfagias o más de 2 caídas. Aquí aparece también la parte emocional, presencia de estrés emocional con síntomas psicológicos sostenidos, intensos, sostenidos, severos, perdón, y 2 o más ingresos urgentes no programados en centros hospitalarios o sociosanitarios, o necesidad de cuidados complejos, intensos, continuados, en domicilio o en institución. Y finalmente el tema de la comorbilidad, que como sabéis es más de 2 patologías concomitantes. Estos serían los indicadores clínicos generales de severidad. Ya veis que esto es muy, muy, muy específico, está muy desgranado para que no haya duda. Y finalmente la última gran esfera sería los indicadores clínicos específicos de severidad y progresión en patologías, lo que hablábamos antes. ¿Qué es una enfermedad oncológica especialmente afectado, el paciente con enfermedad oncológica especialmente afectado por la enfermedad? Pues cualquiera de estas cosas, ¿no? No lo vamos a leer todo, obviamente, pero aquí lo tenéis. En el caso de oncología, pues obviamente estadio 4 o a veces estadios 3, o que el PPS sea menor de 50, o que haya unos síntomas persistentes mal controlados o refractarios. Al igual, en cada casillita, enfermedad pulmonar crónica, cardíaca, neurológicas crónicas como la esclerosis múltiple y Parkinson, hepática, renal y demencia. Todo perfectamente especificado con sus escalas de gravedad, sus indicadores de funcionalidad de cada órgano, ¿vale? Esto es la versión 1.0. Como os digo, de 2011, pasando esta escala en una población de Cataluña, encontraron que más o menos el 1,5% de esa población estudiada, que eran casi 800 pacientes, eran NECPAL positivos. ¿Y qué encontraron con esos NECPAL positivos? Pues fundamentalmente que había diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres, lo más característico, eran más mayores, 80-85 años de edad, con fragilidad severa y demencia, que estaban más en residencias y en domicilio. Y los hombres, por el contrario, eran un poquito más jóvenes, como unos 10 años más jóvenes, que tenían más insuficiencias orgánicas y cáncer, ¿vale? Y todo esto se publicó, se estudió en 3 años, en 2014. En 2017 aparece la versión 3.1, y la versión 3.1 como que simplifica un poco, aunque luego está en anexos, pero un poco cambia la estética y simplifica un poco lo que es la herramienta. La pregunta es la misma. Me sorprendería que mi paciente muriera a lo largo del próximo año, y si no me sorprendería, pues igual vamos pasando las diferentes esferas o las diferentes situaciones que me pueden dar un NECPAL positivo, lo que tiene que ver con la demanda o la necesidad, los indicadores clínicos generales, la dependencia severa, los síndromes geriátricos, síntomas persistentes, aspectos psicosociales, multimorbilidad, uso de recursos y luego los indicadores propios que hemos visto de cada enfermedad. De manera que cualquier pregunta sorpresa positiva y al menos uno de esos parámetros, de esos 13 parámetros positivos, nos darían
NECPAL positivo y, por tanto, necesidades paliativas positivas. E idealmente entrarían en un circuito de cronicidad. En Madrid tenemos lo del paciente crónico complejo y en Cataluña, ya veremos un poquito más adelante, que han desarrollado mucho más esto gracias a este trabajo transversal de unos cuantos años. Igual, lo que hemos leído antes, en caso de qué significa una enfermedad, que la persona esté especialmente afectada por una enfermedad o que cumpla criterios de gravedad o severidad, pues aquí lo mismo de antes. Vale. ¿Qué pasa en 2017? Pues en 2017 lo que hacen es que publican este estudio en el que van mezclando diferentes parámetros NECPAL. ¿Para qué? Para intentar dar un pronóstico, para intentar dar una idea de, en función de cuántos de estos parámetros sean positivos, si esto impacta o no en la mortalidad o en el pronóstico vital de los pacientes. Y con los que se quedaron fueron los indicadores clínicos claros, y esos los geriatras lo saben de hace mucho tiempo ya, que cuanto menos funcional es una persona, menos vive. El músculo es vida, la nutrición también, pero al final son parámetros que están muy relacionados, evidentemente. Función es igual a vida. Músculo y buena salud ósea es igual a vida, a cantidad y sobre todo calidad de vida. De manera que combinaron la parte nutricional, funcional, la multimorbilidad, el uso de recursos y luego obviamente los indicadores específicos de cada enfermedad. Hicieron sus curvas de mortalidad, de Kaplan-Meier, y lo que descubrieron es que de estos factores, cuando había positivos más factores, más mortalidad, menos supervivencia tenían esas personas, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Entre 0 y 2 factores en rojo, en verde entre 3 y 4 y azul entre 5 y 6. Y abajo el número de meses, la supervivencia en meses. Bien, entonces empezaron ya desde 2017 hasta 2021 a estudiar todo esto y acaban con lo que es la última versión de la herramienta NECPAL, que es la NECPAL 4.0 pronóstico, que se basa en explorar su utilidad pronóstica y ha incluido o incluyó revisión de literatura, trabajo en un grupo de expertos, en el marco de un grupo de expertos, construcción de un modelo predictivo de mortalidad y su validación en un estudio retrospectivo de la cohorte que se había reclutado de la comarca de Osona, que habíamos visto anteriormente. Entonces ya no solo tiene una utilidad, la primera utilidad que podemos decir, de identificación precoz en esas dos transiciones de las que hablábamos, que va introduciendo gradualmente ese enfoque paliativo, sino que ahora esto cambia la iconografía, esto es la herramienta NECPAL 4.0 y que además nos indica pronóstico, mortalidad. Esta es la última versión, mucho más bonita, pero es lo mismo. Tenemos la pregunta sorpresa, los diferentes parámetros y si hay alguno positivo, se va reduciendo, como veis, los parámetros, se va un poquito simplificando la herramienta, pero si tenemos cualquiera de esos positivos, tenemos el NECPAL positivo. Y como digo, ya no solo tenemos la utilidad 1 de identificación, sino utilidad 2 de aproximación pronóstica. De manera que podemos identificar 3 grandes grupos o estadios evolutivos. Cuando solo tenemos entre 1 o 2 parámetros NECPAL positivo, hablamos de un estadio 1. Cuando tenemos un estadio 2, estamos en 3-4 parámetros NECPAL y en el 3 tenemos positivos 5 o 6. De manera que en el estadio 1 estaríamos hablando de una mediana supervivencia de 38 meses, en estadio 2 de 17 meses y en estadio 3 de 3 meses y medio, más o menos. Combinando, como hemos dicho, esos parámetros afectados de declive funcional, nutricional, las necesidades, la multimorbilidad, el uso de recursos y los indicadores específicos de enfermedad. Bien, como digo, esta herramienta no vale de nada si solo nos ponemos a medir, sino que lo que han hecho en Cataluña, a partir de la experiencia de Osona, es generar un programa que llaman programa MACA-NECPAL en todos los servicios de salud y sociales catalanes. ¿Para qué? Para empezar a iniciar de forma gradual ese enfoque paliativo y ese enfoque pronóstico. De manera que, ahora sí lo explico, llevan a cabo 6 acciones para mejorar la atención de los pacientes identificados.
Primero, usar la herramienta para identificar esas necesidades a nivel multidimensional con ese checklist, practicar ese modelo de atención y cuadro de cuidados. Esa persona ya entra en una vía clínica de cronicidad o de necesidad paliativa. Identificar valores y preferencias en la planificación anticipada de decisiones como proceso clave para dar cierta autonomía a las personas para saber cómo quieren fallecer en un momento dado o cuáles son sus valores y las preferencias a la hora de morir. Revisar sus enfermedades y los tratamientos, sobre todo para hacer labores de desprescripción y de intentar retirar todos los tratamientos que sean fútiles o añadir unos que estén enfocados en el control sintomático. Por supuesto, pilar básico, involucrar a la familia y sostenerla también y darle herramienta. Y el circuito tiene que estar muy claro, con un profesional responsable, una persona de gestión de caso, que generalmente es enfermería, al menos aquí en Madrid, la accesibilidad al centro o a los servicios sanitarios, que sea sencilla, fácil, por una vía específica, asegurar la atención continuada, salvando las diferencias entre los niveles asistenciales y la urgente, y por supuesto esa coordinación entre atención especializada, primaria, equipos de paliativos, etcétera. Y todo ello debe ir integrado en una ruta asistencial clara, específica y adaptada a este tipo de pacientes. Esto es un poquito lo que hemos dicho, pero esas recomendaciones, ¿cuáles son en cada caso? De manera que, ¿qué quiere este tipo de enfoque? Este tipo de enfoque es un enfoque holístico que lo que hace es tomar en consideración toda la vida de la persona, desde que no tiene fragilidad hasta que se muere. Y el nivel de dificultad o el nivel de complejidad es la dificultad para gestionar la respuesta a las necesidades de la persona. A más nivel de complejidad, generalmente más nos cuesta gestionarlo, pero no debería ser así si tenemos claro que tenemos una herramienta que las puede identificar de manera que se pueda, en esencia y en resumen, dar a cada persona en cada momento vital, con cada situación clínica, lo que necesita, el recurso que necesita, el tratamiento que necesita, los profesionales que necesita, y para ello, en este caso, nos centramos en esa primera transición desde que somos frágiles, pero no tenemos complejidad, hasta que sí lo somos en esos programas de pacientes crónico complejo y que poquito a poco nos van acercando hacia el final de vida, pero de una forma ordenada, sin obstinación terapéutica y sin heroicidades que al final no afectan, no afectan bien, vamos, afectan a la persona, pero a nivel negativo, ¿no? En un punto de vista negativo. Esto no está exento de riesgos y beneficios, obviamente, lo hemos comentado al principio. El beneficio más relevante de la evaluación pronóstica es fundamentalmente contribuir a un diagnóstico situacional y permitir redefinir algunos objetivos, activando en su caso pues ese enfoque paliativo gradual, esa vía clínica. ¿Por qué? Porque al final estos son datos poblacionales y obviamente cada persona somos una persona individual. Por tanto, hay que individualizar cada caso y eso es muy importante aunque tengamos esa noción general. La valoración debe ser compartida con el paciente y su familia, con el ritmo, intensidad y concreción que sean adecuados a la capacidad de adaptación de ambos. El riesgo más relevante de la evaluación pronóstica consiste en aplicar individualmente estos y automatizadamente unos datos que son poblacionales. Y también se han contemplado otros riesgos como las posibles pérdidas de oportunidades curativas, que se estigmatice al paciente y que han sido trabajados previamente con la implantación de NECPAL en fases iniciales. Vamos, que el riesgo fundamental es meter a las personas en una caja, decir tú eres paliativo y que no se les haga nada. Pero creo que no deja de ser esto una mala interpretación de lo que son los cuidados paliativos. Vuelvo un poquito a lo de antes. Si uno sabe hasta qué punto alcanzan los cuidados paliativos, nunca va a abandonar a la persona, porque lo que menos hacen los cuidados paliativos es abandonar. De hecho, se acogen cuando otros abandonan. Entonces, no creo que sea posible, pero claro, entendiendo los cuidados paliativos de esa forma más amplia y no solo el manejo del finalísimo de vida. Este es el marco en el que se mueve ahora mismo este proyecto, MACA-NECPAL,
De manera que los pilares fundamentales deben ser, obviamente, la excelencia en toda actuación y el compromiso ético. Y mientras tanto, obviamente, toda la atención sanitaria tendría que ser hospitalaria, empática, compasiva, comprometida, honesta, presente, atender a necesidades esenciales más allá de los síntomas y de la clínica, como es la espiritualidad, la dignidad, la autonomía, el afecto, la esperanza, y todo ello teniendo un circuito claro de una atención directa, con comunicación, donde podamos hacer planificación anticipada de decisiones, donde gestionemos los casos de forma individual para las personas y que trabajemos todos en equipo, poniendo al paciente en el medio. Esto necesitamos organizarlo bien con personas con unos valores claros, con capacidad de liderazgo, con competencia, con equipo y, por supuesto, valores personales basados siempre en la educación, el respeto, los derechos humanos, la equidad, la calidad. Esto es eh, como bueno, la utopía, ¿no?, del sistema sanitario, pero que en Cataluña pues, hay evidencia de que eso está más cerca de conseguirse. Y ya para finalizar, no solo es un modelo clínico, sino que a nivel ético también tiene muchos beneficios y esta publicación pues así lo objetiva. Sin duda, la identificación precoz de los pacientes permite ofrecer la mejor atención al paciente en el momento que se encuentre. Llama a la reflexión preventiva y constantemente. El enfoque paliativo siempre estará centrado en mejorar la calidad de vida y siempre va a proponer esa evaluación holística, multidimensional, revisar constantemente patologías y tratamientos disponibles, hacer la planificación anticipada de decisiones, gestionar los casos de manera individual y, por supuesto, esta forma de trabajar sin duda optimiza los recursos que son finitos y que muchas veces son escasos. Esto ha llevado también al doctor Gómez Batiste a ser el único catedrático paliativista del mundo, prácticamente, o al menos de Hispanoamérica, seguro, en la Universidad de Vic, que pertenece a la Universidad Central de Cataluña. Es la única cátedra está regentada por un paliativista en el mundo hispanoamericano y que además ha dado muchísimo de sí el programa, no solo a través de la herramienta NECPAL, sino que se han desarrollado otro tipo de herramientas como la SICPAL, la PEDIAPAL, SOCPAL. Tienen un máster propio que allá por 2018 ya iba por la edición número 13, con más de 550 profesionales formados. Están presentes en la universidad, en el pregrado, en cursos de segundo y cuarto y en el posgrado. Tienen alguna asignatura en la que directamente hacen un role-playing con los pacientes para que los pacientes le expliquen a los estudiantes que valoran en un médico para el enfoque ese más humanista, multitud de talleres, tesis doctorales, artículos, libros, que esto al final ha dado desde 2011 para mucho beneficio en muchos aspectos. E incluso, si nos hemos quedado con más ganas y queremos saber cómo hacerlo, vamos, fenomenal, hay un curso de la Universidad de Vic sobre esto, identificación y atención de personas con necesidades paliativas en servicios de salud y sociales. La herramienta NECPAL es un curso de 12 horas y te enseñan todo. Y acababa con un caso práctico en el que, bueno, tuvimos el placer de acompañar a Teresa en 2 momentos de su enfermedad en la unidad de cuidados paliativos. Y Teresa, obviamente cuento con su aprobación, siempre me dijo que podía utilizar su imagen para fines docentes, así que gracias, Teresa, allá donde estés. Y Teresa, una señora de 63 años, yo la conozco en noviembre de 2023, una señora cuyos antecedentes pues, tenía una epilepsia, dislipemia, una úlcera péptica y había tenido un tromboembolismo pulmonar leve en relación con la quimioterapia. Y a Teresa le diagnosticaron inicialmente en mayo de 2023 un cáncer de ovario
con metástasis bastante avanzado en su momento, metástasis peritoneales, hepáticas, ganglionares, pero consiguió un R0 quirúrgico. Le operaron, le hicieron una cirugía tremenda, con histerectomía, con doble anexectomía, esplenectomía, resección rectosigma, apendicectomía, resección de 2 implantes en la raíz de mesenterio, colicistectomía, una hepatectomía segmentaria, todo con intención curativa. Y en la revisión en junio aprecian en la prueba de imagen una masa biliar que no se había detectado previamente, que resultó ser un colangiocarcinoma. Y con esa sospecha, con imposibilidad de volverla a operar porque se había quedado con 40 kilos de peso y muy mermada funcionalmente, dieron una radioterapia local sobre el lecho quirúrgico y sobre el hilio hepático, que acabó en julio. Yo la conozco porque ingresa en oncología médica en noviembre con un dolor lumbar tras un esfuerzo hace unos días y estreñimiento. Pesaba 40 kilos, estaba encamada, tenía un PPS de 30 y un Bartel de 40. Y esta es una de mis primeras notas cuando la conozco, que sobre todo es eso, estreñimiento, mal control del dolor. Estaba acompañada de su marido y Ángel, Antonio. Creo que hasta el día de hoy no he visto un cuidador más eh, cariñoso, devoto, firme, educado, en fin. Mi cuidador preferido ahora, sin ninguna duda, o al menos por ahora, el ranking arriba lo tienes, Antonio. Una barbaridad de persona, bella como ella sola. Bueno, la encontré sentada en el sillón, aunque pasaba mucho tiempo en la cama, con tendencia al sueño. Conocía toda su situación, que eso también lo valoramos mucho en cuidados paliativos, el grado de información. Y sintomáticamente, sobre todo, tenía dolor, que era lumbar, reciente, mecánico, tras un sobreesfuerzo hacía unos días en casa, y otro en piso abdominal alto, con EVA en torno a 4, que tenía dolor irruptivo, que llegaba a 10, tenía 3 analgésicos de primer escalón, sin controlar el dolor, y también tenía un síndrome de astenia anorexia moderada, sobre todo tras el tratamiento con radioterapia. Únicamente desayunaba prácticamente, aunque su entorno le animaba mucho a comer, porque eso bueno, le agobiaba mucho, mucha labilidad emocional. También aquejaba un estreñimiento desde la cirugía, pertinaz, que no se había resuelto con distintos laxantes. Emocionalmente estaba triste, reactivo a su situación global, ya que a ella le habían dicho que se iba a curar y ahora mismo había mucha incertidumbre pronóstica. Y además, lo que siempre relataba es que tenía muy pocas fuerzas para afrontarlo. En cuanto a la parte digestiva, decía que tenía como vuelcos en el estómago, que no tenía apetito y que, bueno, que descansaba bien. Le habían hecho ya una vertebroplastia en T1, pero luego había vuelto ese dolor después del esfuerzo y la casa estaba adaptada. Obviamente, si le pasamos el NECPAL, Teresa cumple muchos criterios, cumple 2, 4, 6 criterios NECPAL, ¿no? Eso nos llevaba a que tenía más o menos un pronóstico vital, una mediana era de 3 meses y medio. Pero aún así, aunque le pasamos el NECPAL y obviamente tenía necesidades paliativas y era pues el tercer estadio del NECPAL positivo, no la encajonamos y dijimos, ala, ahí te quedas y ya está, y no iniciamos ningún tipo de medida. Todo lo contrario, aparte de toda la intervención clínica, psicológica, emocional, hicimos cosas, ajustamos el tratamiento, hicimos una rotación, vamos, añadimos un opioide, cambiamos los laxantes, hicimos una resonancia lumbar que efectivamente la sospecha era que tuviera otro aplastamiento, una fractura y lo tenía en L3 con múltiples abombamientos sin afectación de raíces y como la prueba de imagen era hacía unos meses, volvimos a pedir una resonancia abdominal, una colangioresonancia. Y no se mojaron mucho, hablando de una lesión abigarrada, localizada, que si era una infección, porque se había tocado eso, pero ya hacía unos meses. Pero la verdad es que todo hacía pensar que era tumoral. Se habló con los compañeros de patología de columna y se hizo una nueva cifoplastia que mejoró el dolor poquito a poco. Junto con la mejoría del dolor vino una mejoría funcional, puedo salir de la cama. Iniciamos un programa de ejercicio terapéutico gracias a la fisioterapia que cada vez está más presente en nuestra unidad y es garante de calidad de vida sin ninguna duda.
según nuestros estudios que vamos haciendo y según la bibliografía vigente, obviamente. Y progresivamente fuimos ajustando el tratamiento médico a la vez que bueno, se hacía terapia prácticamente psicológica y atención espiritual a demanda diaria cuando lo necesitaba. Se fue de alta el 18 de diciembre con el dolor controlado, con una ingesta adecuada, con mejoría en el Tineti, que es una escala de valoración de fisioterapeuta, especialmente mejorando los aspectos de equilibrio. El Bartel había mejorado de 40 a 65 y bueno, hicimos unos cambios en el tratamiento de cara a domicilio, con el compromiso de verla en la consulta de la doctora Priego, que es la doctora que la lleva de oncología, y simplemente pongo esto, esta diapositiva, para que nos demos cuenta, y bueno, ya podéis ver la barra de la derecha, podría haber puesto más pantallazos, la cantidad simplemente de analíticas que hay hasta que hospitaliza el 16 de noviembre. Después, a pesar de ser NECPAL positivo, tercer estadio, por así decirlo, con esa recortada supervivencia, tenía una patología benigna de hombro que se infiltró, por eso hay ahí radiología, hay una consulta con trauma, y durante esas 5 consultas que tuvimos hasta su siguiente ingreso en marzo de 2024, estuvimos haciendo planificación anticipada de decisiones junto con la información técnica, clínica que aportaba su oncóloga y también dando el apoyo emocional, las llamadas, bueno. Al final tuvo una supervivencia de 5 meses. Lo que quiero decir con esto y con este caso, que es muy paradigmático, que no tenemos por qué encajonar o encasillar a personas por ser NECPAL triple positivo, no porque se vayan a morir pronto o que tengan una supervivencia inferior a 12 meses, hay que abandonar en ningún caso a las personas. Y quizá hay que hacer más esfuerzo en comprender y en evaluar y en identificar qué necesidades tienen y adaptarlas a esa persona en función también de sus valores y de lo que esa persona entiende que debe ser su final. Luego ingresa en la unidad en marzo y fallece poco después. Y en cuanto a la planificación anticipada de decisiones, que todo esto va muy ligado y lo que hicimos o intentamos hacer en esta consulta, hay algunos métodos para hacerlo. Y uno de ellos es el modelo Laguna Advance, que es muy conocido, que se basa en 3 escalones. Y obviamente estos 3 escalones no tienen por qué ser 3 consultas consecutivas. Podemos estar en un escalón 3, 4, 5 consultas, las que sean necesarias. Sobre todo para no traumatizar, para no superar ese umbral de verdad tolerable de que habla la bibliografía, que es la información máxima que la persona puede recibir en un momento dado, según su estado emocional, su conocimiento previo de la enfermedad, la situación clínica presente. Bueno, en fin, eso es otro capítulo aparte y es también muy interesante. Pero el primer escalón fundamentalmente debe pivotar sobre el conocimiento de la enfermedad y los valores del paciente. ¿Qué conoce la persona de la enfermedad y qué es importante para la persona en este contexto de enfermedad? Comunicación, información, sobre todo es muy importante en las primeras fases. Y cuando eso está claro y qué perspectiva hay, podemos pasar al segundo escalón donde podemos compartir decisiones y objetivo de los cuidados, especialmente cuando ya se ha descartado la intención curativa. Y finalmente, hablaríamos de esa estrategia para el final de vida, dónde quiero fallecer, en casa, en un hospital, en una unidad de cuidados paliativos, en una residencia, quién quiero que me atienda, quién quiero que esté, cómo quiero que sea en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, todo esto también, obviamente, no podemos olvidarnos de que la persona va siendo cada vez más dependiente, más frágil y que tenemos que tener muy en cuenta esa red social con quién cuenta y cuáles son de manera transversal esos valores que es importante para el paciente. Y este es un caso que es un ejemplo en esclerosis lateral amiotrófica, que realmente lo dejo aquí, pero bueno, que no vamos a entrar tampoco mucho en ello, pero que las preguntas un poquito clave para evaluar estas necesidades esenciales pueden ser con preguntas abiertas: cómo se siente, cómo ve la situación actual de su enfermedad, qué es lo que más le preocupa, cómo cree que pueden ir las cosas en el futuro.
Esto es muy interesante. ¿Qué le ayuda a llevar esta situación? El empoderar a la persona dentro de su propio proceso, a mí me parece uno de los mayores logros que podemos hacer y uno de los mayores favores que podemos hacer a las personas. Las personas no es la primera situación grave o complicada que afrontan. A lo mejor es la más grave, eso sin ninguna duda, o la más difícil, pero no es la primera. ¿Qué le ha ayudado en otras circunstancias? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué le gustaría que hiciésemos por usted que esté en nuestras manos? Creo que es muy importante abandonar el maternalismo y el paternalismo de yo te doy, yo te proveo, sino confiar en que las personas, sin ninguna duda, todas las personas tienen su cartera de recursos y esos recursos, nuestra sabiduría y nuestra pericia, creo que tiene que saber movilizarlos de alguna forma o llamarlos a la acción, porque eso ayudará a que la persona se sienta mucho menos desvalida. Si sabe que puede hacer cosas por ella misma, ya no digo cosas físicas, porque al final la dependencia y todo lo que tiene que ver con la enfermedad que lo vulnera y que, bueno, que quebranta la parte funcional, estará ahí, sino a nivel más cognitivo, a nivel espiritual, a nivel de manejar la situación. Creo que es muy importante movilizar esos recursos y empoderar a las personas en la medida de lo posible y no quitarles la esperanza. Yo antes entendía la esperanza como de las cosas, que las cosas van a ir bien, que me voy a curar, que voy a estar como estaba antes. Pero creo que ahora para mí la esperanza tiene una visión mucho más amplia. La esperanza para mí es que sea lo que me toque vivir y lo pueda hacer de la forma más constructiva y menos dolorosa posible. Esa es mi esperanza, que si me toca morirme, me muera sufriendo lo menos posible a todos los niveles. Esperanza de que los procesos, sea el proceso que me toque, vaya de la mejor forma posible. Para mí es esta la esperanza. Y como también en el título, ya para acabar, se hablaba de compasión, pues no puedo yo evitar hablar de mi temazo, de la compasión, tal y como lo entiende la Universidad de Stanford, que es el programa del que soy instructora. Y también me gustaría ya acabar con esto, pero igual que los cuidados paliativos tienen mucho mito, tienen mucha creencia que le hace mucho daño a los paliativos e impide que otras personas pudieran acceder a este cuidado tan necesario cuando es necesario, creo que la compasión también es un término que está muy mal entendido. La compasión en general se asocia con la pena, se asocia a veces con la religión, ¿no? La compasión cristiana, pero desde el punto de vista más operacional, más psicológico, tiene que ver con una amalgama de procesos que vengo a resumir en este gráfico. Primero, hay una parte cognitiva en la que yo reconozco que existe sufrimiento, ¿no? La compasión para mí es el amor, la acción del amor en presencia de sufrimiento. De manera que primero reconozco que existe ese sufrimiento a partir de esa conciencia empática o esa conciencia y empatía cognitiva, esa cognición. Después me tiembla el corazón, me resuena emocionalmente el malestar del otro, conecto, se activa esa empatía emocional, esa parte más de la emoción. Después tengo un deseo genuino o una aspiración de que ese dolor sea aliviado, esa intención, y después, y esto es lo que, esta segunda parte, la intención y la motivación, es lo que le diferencia de la empatía pura a la compasión, no solo tengo el deseo o aspiro que ese dolor, ese sufrimiento sea aliviado, sino que hago algo, me dispongo a actuar, estoy dispuesto a hacer algo al respecto. Y a veces no se puede hacer nada por eliminar o paliar el sufrimiento, pero siempre se puede hacer algo para disminuirlo, para aliviarlo en cierta medida, aunque no se pueda solucionar. Brené Brown, la socióloga estadounidense, fantástica, fabulosa, la recomiendo a todos, dice: igual no puedo solucionar lo que te pasa, pero sí puedo sentarme contigo en la oscuridad. Siempre podemos hacer algo para intentar aliviar o disminuir el sufrimiento de otro. Y como sanitarios tenemos una posición de privilegio de poder hacer esto día tras día, tras día, tras día. Eso no lo tiene cualquier persona, aunque en realidad sí,
pero como sanitarios estamos mucho más expuestos al sufrimiento del otro, porque nadie viene al hospital, al centro de salud, a un quirófano porque esté sano y feliz, sino porque tiene algún problema médico, curable, solucionable o no solucionable. Pero como sanitarios siempre podemos hacer algo, siempre podemos ser compasivos y siempre podemos aliviar, atenuar ese malestar, ese sufrimiento con la actitud compasiva. Y acabo como empecé al principio del taller, que fue con la vía subcutánea, hablando de Cicely Sanders, y decía: usted importa porque es usted. Haremos todo lo posible, no solo para ayudarlo a morir en paz, sino a vivir hasta que muera. Haremos lo posible para que usted viva hasta que se muera. Eso es muy importante, eso es crucial. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo capítulo, si has llegado hasta aquí, y espero que te haya resultado de utilidad la herramienta NECPAL y todo lo que hemos desarrollado durante este ratito. Te veo en el próximo.